Buenas tardes a todos. Esta es la charla número 26 correspondiente a los Hechos de los Apóstoles dentro de la Sagrada Escritura de Profundidad, que es la página que tengo yo en YouTube. Si se quieren consultar algunos vídeos anteriores, consultad la página esta y poned vídeos y os saldrán todos los otros 25 vídeos que hay. Porque claro, estamos en el capítulo 5 de finales del capítulo 5 de los Hechos, pero bueno, antes está toda la explicación anterior, ¿no? Pero bueno, para todas las personas que lo quisieran escucharlo desde el principio. Vamos a empezar la oración y seguimos con la charla del otro día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vale, pues continuamos con la charla que había tenido, que había acortado yo en la charla 25. Estábamos en el Sanedrín. Los apóstoles habían sido tomados presos por las autoridades judías. Había un momento en que les reprochan una serie de cosas y ellos lo que contestan es: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego una serie de cosas más. Pero era tal la rabia que tenían contra ellos, porque no sabían cómo deshacerse de estas personas, que el texto final de lo que dije el otro día era: ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Capítulo 5, versículo 33. O sea, no sabían qué hacer con esta gente, cómo deshacerse de ellos, no sabían. Y yo os dije, es que si no les llegan a proteger el Señor, si Dios no les llega a ayudar, los matan. Vamos a ver hoy qué circunstancias ocurrieron para que saliesen libres de todo esto. Dice el texto, voy a empezar. Dice, capítulo 5, versículo 34, a final. Dice: entonces se levantó en el Sanedrín un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo. Mandó que hicieran salir un momento a aquellos hombres y les dijo: israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. A ver, Gamaliel, primeramente hay que saber un poco quién es Gamaliel. Gamaliel era un doctor, ya lo dice, doctor de la ley, pero era un rabino, era un maestro, era un hombre era docto, era bueno, era honrado, era prudente, era imparcial, era una persona muy religiosa, era muy querido por el pueblo. Las autoridades religiosas judías lo admiraban y lo respetaban porque él era todo lo que ellos no eran en cuanto a honradez. Entonces, interviene para, de alguna manera, defender a estos hombres. Pero fijaos lo que dice: israelitas, dice, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. O sea, él no se mete dentro de toda la decisión que ellos van a tomar. Él les aconseja, les dice: a ver, fijaos bien lo que vais a hacer, porque es posible que, y por una serie de ejemplos que os diré, y es posible que vaya en contra. O sea, es posible que, dice, desentendeos de estos hombres y dejadlos. Porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará. Pero si es de Dios, no conseguirán destruirlos. No sea que os encontréis luchando contra Dios. Y aceptaron su parecer. Es decir, les dice: a ver,
Sí, él vemos que es una persona que es totalmente providente, o sea, él no era cristiano, era un judío, pero es una persona, como os digo, muy religiosa, ve perfectamente que todo es providencia, todo es mano de Dios, que no hay nada casual, nada es casual, ¿no? Y como ejemplo para decir, cuidado, ojo, no estaréis a lo mejor yendo contra Dios, puesto que a lo mejor Dios quiere que esto prospere, porque recordad que ha habido ejemplos antes que eran parecidos a estos, pero que no prosperaron, lo cual quiere decir que no venía de Dios. Y explica dos ejemplos que ahora os leo. Dice, y les dijo, hace algún tiempo se presentó Teudas, que pretendía ser alguien, y al que siguieron unos 400 hombres. Fue muerto, y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. Después de este, en los días del empadronamiento, se presentó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También este pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron. Ahora, entonces dice, es cuando dice, desentendeos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará. Pero si es de Dios, no conseguiréis destruirlo. Os explico en dos palabras quién era Teudas y quién era Judas el Galileo, porque aquí no lo pone, pero esto está lo explico, la fuente es Flavio Josefo, ¿no? A ver, Teudas era un hombre que para mí, era como un iluminado, era como os diría yo, como un profeta, él se creía que era el profeta definitivo. Y les decía a los seguidores, porque seguidores siempre tenían gente, les dijo, es que el día que yo ponga el pie en el río Jordán, las aguas del Jordán se van a detener. Bueno, fue con sus seguidores, puso el pie en el Jordán, las aguas no se detuvieron y él fue condenado y luego fue decapitado. Esto ocurrió con Teudas y es el ejemplo que pone Gamaliel. Otro que pone, dice Judas el Galileo. Dice que en los tiempos del empadronamiento, una cosa que quede claro, el empadronamiento es el empadronamiento que sale en el capítulo 2, versículo 2 del Evangelio de Lucas, en el cual se nos dice, por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer edicto, este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador desde Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. También subió José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David. Y es allí cuando la Santísima Virgen tiene a nuestro Señor Jesucristo en Belén. O sea, este empadronamiento del que habla Gamaliel hay que relacionarlo con el empadronamiento que habla el capítulo 2, versículo 2 de Lucas. Y Lucas siempre nos da muchísimos detalles. Por ejemplo, nos dice pues que el emperador de Roma ordenó este empadronamiento y que en esa época Quirino era el representante de Roma en Siria. Siria, la capital es Damasco. Y os dije una vez, acordaos de que entre Siria y Damasco, perdón, entre Damasco y Jerusalén hay 100 kilómetros. Para que os hagáis una idea de las distancias. ¿Qué pasó con este hombre? A ver, primeramente hay que entender que los empadronamientos, ellos los judíos no querían empadronarse por unas razones que os explicaré más tarde. Pero el empadronamiento sentó muy mal que el emperador de Roma ordenase empadronarse a toda la gente que vivía en Palestina, sentó horriblemente mal a la gente judía. Entonces, a pesar de todo, se les aplacó como se pudo, los romanos los aplacaron como pudieron y tuvo lugar este empadronamiento. Pero el movimiento que era contrario a este empadronamiento continuó, de manera que continuó en la sombra hasta que ya explota, y es el movimiento de los celotas, y acabará definitivamente en el año 70 después de Cristo, sí, o sea, con los romanos que ya no resisten más a la gente judía, y ya deciden prender fuego al templo y llevarse todo el oro y tiene lugar la diáspora. Es decir, todos los judíos se van de Palestina y no volverán a reunirse como pueblo hasta el siglo XX. Bueno, esto es lo que explica Gamaliel.
Y seguimos entonces. Ahora ya hemos visto los dos ejemplos que ha puesto. Entonces sigue. Dice, capítulo 5 versículo 40, dice. Entonces, como hemos dicho que decía, aceptaron su parecer, dice, entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, les intimaron a que no hablasen en nombre de Jesús y los dejaron libres. Dice que volvieron a decirles lo mismo. No habléis de Jesucristo, os dejamos libres, pero les azotaron. A ver, los azotes, aquí hay una cosa, un detalle, y quiero que sepáis que los azotes judíos son distintos de los azotes romanos. Es decir, digamos, el látigo romano tenía en la punta una especie de huesecito o una punta acababa en una cuerda, como una cosa redondita. De manera que cuando el flagelo, cuando el látigo llegaba a la espalda de una persona en los azotes romanos, claro, le sacaban piel, que es lo que pasó con Jesucristo. El latigazo, los latigazos, los azotes que daban los judíos no tenían en ese, el aparato, digamos, el latigazo, no tenía el látigo, ¿eh? No tenía en la punta ese hueso o cuerdecita. Pero, de todas maneras, normalmente, según el castigo, pero podía ser perfectamente 40 latigazos. O sea, los latigazos cuando los castigaban eran de 40. ¿Por qué? Porque en el Deuteronomio, ahora lo leo, Deuteronomio, ahora Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 25, versículo del 1 el 1 y el 2. Deuteronomio 25, 1, 2. Dice, cuando haya pleito entre dos hombres, se presentarán a juicio y se les juzgará. Si el culpable merece azotes, el juez le hará echarse en tierra en su presencia y hará que le azoten con un número de golpes proporcionado a su culpa. 40 le podrá infligir, pero no más. No sea que si se le golpea más, sea excesivo el castigo. Entonces, ellos lo que hacían era dar 39 latigazos, para no pasarse, que como estaba todo especificado, y 40 era el número de latigazos que se podían dar, por si acaso, daban 39. Un solo latigazo en la piel desnuda produce un dolor terrible, terrible. Ahora imaginad docenas de latigazos, 40 hasta 39. Fue un martirio doloroso y terrible que sufrieron los apóstoles por primera vez y que esto está recogido en los Hechos de los Apóstoles. En el texto se dice, capítulo 5, versículo 41, ellos marcharon de la presencia del Señor. Marcharon de la presencia del Señor contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre es Jesús, ¿no? Y aquí yo quería un apunte solo. Es decir, es imposible que estuviesen contentos de haber recibido esos latigazos si no llegan a tener el don de fortaleza, o sea, la falta de miedo, y porque no era una cosa intelectual, de decir, pues lo vamos a sufrir porque lo vamos a sufrir porque nosotros tenemos la razón, no, era mucho más. O sea, cuando los seguidores de Jesucristo son echados a los leones en el Coliseo de Roma y salen cantando, sabiendo que los leones les van a comer enteros, eh, eso es algo que va contra la naturaleza. Cualquier persona que si tú estás por la calle y hay un tiroteo, lo que haces es esconderte. O si alguien viene a atacarte y estás en un supermercado con una pistola o con un cuchillo, lo que haces es esconderte también. Es la naturaleza humana que hace que quieras sobrevivir. Entonces, que esta gente, por ejemplo, estuviese ya desde los futuros cristianos, ¿no? Los cristianos que sufrieron martirio, que estuviesen aceptando perfectamente todo lo que les iba a venir y cantando incluso por la noche antes de que tuviera lugar su muerte, esto es contrario a la naturaleza. Por tanto, tenían que tener un don y el don que tenían era el don de fortaleza.
Es algo que no se puede, no tiene explicación. No, no, si no se siente, no, no se puede explicar. Hay que creer que que se les dio, que Dios les bendijo con este don de fortaleza. Fijaos que la primera carta de San Pedro, primera Pedro, número 4, versículo del 12 al 14, primera Pedro, versículo 4, perdón, capítulo 4, versículo del 12 al 14, dice, queridos, alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo. Dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, por el Espíritu de gloria, que es el Espíritu Santo, reposa en vosotras. O sea, alegraos porque estáis siendo bendecidos por el Espíritu Santo. Y como siempre os digo, esto es también lo que puede pasar exactamente igual ahora. Y siempre meto la muerte cruenta y la muerte incruenta. La muerte incruenta que puede ser las burlas, el desprecio de la gente, hoy día que la gente pues no cree nada tampoco, pero es que ha habido otras épocas que tampoco la gente ha creído. Entonces, también eso, las burlas también han tenido lugar y los santos han sufrido burlas muchas veces. Siempre os digo lo mismo, es el hecho de que una persona desherede a otra, o sea, si un padre de familia deshereda a una chica tiene dos hijos y una hija y deshereda a la hija porque considera que la fortuna que ha amasado va a ir parte de este dinero, va a ir a la hija y la hija lo va a emplear en dar el dinero a gente que él considera que no le gusta, como este señor lo que quiere es dominar hasta después de su muerte, pues la solución más fácil es desheredar a la hija. Eh, Esto es, de alguna manera, muerte incruenta, es decir, le produce muchísimo sufrimiento a la hija, es falta de cariño. El dejar algo a una persona antes de morir supone, aunque sea cualquier cosa, no hablo de dinero, un detalle. El dejar algo a alguien supone que querías a esa persona. Y esto es lo que es una de las cosas que se deben hacer. Dejas naturalmente todo lo que tienes pues a las personas que más te quieren. Pero si tienes algún amigo o alguien que quieras mucho, deja algo a esa persona, porque esa persona se va a sentir muy, muy querida. Es un detalle que tienes con esa persona. Bueno, pues acabamos esta charla. La semana que viene continuaremos con la charla siguiente y ya veréis cómo la iglesia ya en el capítulo 6 la iglesia ha evolucionado un poco más. Veréis los problemas que se presentan, porque inmediatamente se presentan problemas en la iglesia. Y empezaremos a hablar de San Esteban, del martirio de San Esteban, de qué es lo del discurso de Esteban, y entenderéis muchas cosas porque Esteban habla mucho sobre el Génesis, o sea, sobre Abraham, Isaac y Jacob, sobre Moisés, sobre José, el hijo de Jacob, y os explicaré un poco de la Torá, un poco del libro del Génesis y del Éxodo. Pues nos despedimos. Hasta el próximo día. Vamos a rezar a la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.